No me lo diga, amado hermano, estamos agradecidos con el Señor de estar en un programa más de Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros. Tenemos la dicha de continuar, amén, exegéticamente con el libro de Apocalipsis. Anteriormente hemos visto eventos por venir sin tocar este libro y ahora estamos yendo capítulo por capítulo, descifrando y escudriñando un poco más, amén, de lo que hemos leído o lo que hemos comprendido anteriormente. Pero aquí con nuestros hermanos y maestros estamos tratando de darle una explicación exegéticamente a cada capítulo, amén, yendo un poquito más allá, amén, a la comprensión, ya que en este tiempo tenemos la bendición de tener más a la mano, más comentarios bíblicos, tenemos un internet, tenemos más medios, amén, donde podemos investigar más diccionarios bíblicos, más historia a nuestras manos. Entonces estamos muy agradecidos, así que vamos a presentar a nuestros hermanos y vamos a comenzar la clase. Amén. Hermano. Dios me les bendiga, ¿verdad? A todos ustedes por estar siempre atento, ¿verdad? Aquel que siempre está ahí con nosotros viendo, ¿verdad? El programa. Yo sé que nos ayuda a enriquecer nuestro entendimiento y compartir así, ¿verdad? Esto que el Señor pues nos ha regalado a nosotros, ¿verdad? Y poder dar por gracia lo que por gracia el Señor nos muestra a nosotros. Y, ¿verdad? Para nosotros es un sumo gozo y una gran bendición compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Aprovechar de su tiempo. Créanme, ¿verdad? Que lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha alegría, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo de todos es muy valioso. Y así que, ¿verdad? Esperamos nosotros en esta clase, pues, poder seguir aprendiendo y poder seguir, ¿verdad? Escudriñando esta verdad que el Señor nos dejó aquí en estas escrituras. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria al Señor. Agradecido siempre con el Señor por permitirnos compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea de edificación, porque son temas un poco difíciles de tratar, hermano, y pues uno tiene que ser puntual con lo que la Biblia dice, nada más, y en eso queremos enfocarnos en esta hora. Amén. Amén. Así que seguimos con el capítulo 13. Interesante, amén. Que previo a esto estuvimos viendo los dos testigos, estuvimos viendo el ángel parado entre el mar y la tierra. Interesante que hay tanto que acotar, amén, en estos puntos y que hemos dado tanta precisión, hermano, y yo me he gozado realmente con estos capítulos, ya que veo que hemos quedado cortos a nuestro estudio previamente. Hemos pasado por Instituto Bíblico Seminario y vemos que el tiempo fue muy rápido quizás y que fue muy poco tiempo el centrarse en estos temas. Amén. Para mí es maravilloso ver que Dios tiene control de todo y que su juicio en este punto del Apocalipsis, Él tiene control. No es que se le ha escapado nada de la mano, sino que cada acto se activa con su voluntad y algo planificado y algo ya cronológicamente, como Él lo quiere. Quizás el libro se presta a entender de que Juan no lo miró las visiones de la forma como Dios lo tiene cronológicamente, porque Él habla primeramente de los 4 jinetes, luego habla de la bestia, luego aparece el ángel en un capítulo, el ángel parado en el mar y la tierra en el capítulo 11, pero luego aparece de vuelta, se activa esa orden de con el capítulo 13. Entonces vemos que si lo queremos apuntar cronológicamente como Juan lo escribe, hay un problema. O sea, no encaja. Pero acordémonos también que este libro era para que tuviera entendimiento. Amén. Y posiblemente Juan eso fue lo que hizo, porque eran perseguidos en ese momento. Amén. Y decir algo, una frase, podía llevar a los cristianos a ser más perseguidos todavía. O sencillamente eliminar este libro. Era como Jesucristo cuando decía, a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes se las digo como es. Les explico. ¿Verdad? Entonces, porque habían dos tipos de personas en ese momento. Entonces, cuando vemos, digamos aquí, por ejemplo, la semana pasada estuvimos analizando lo que fue la mujer y el dragón. Amén. Y vemos que en sí esta escena activa al dragón, ¿verdad? Pero da una previa explicación de dónde sale y quién es y sobre todo que quién lo venció y a quién persigue. Y deducimos que era Israel. ¿Verdad? Que como muchas teorías aparecen que esta mujer es la Virgen María, para lo que es, ¿verdad? La religión católica, o que esta mujer es la iglesia, y vimos de que según lo que es el panorama de las 3 escuelas escatológicas, no encaja con ninguna de ellas, ¿verdad? Sino que ya vamos
literalmente y textualmente que es Israel. Amén. Porque de ahí sale Jesucristo, de Israel sale, de esa nación sale. Amén. Entonces, hermano Carlos, entramos en el capítulo 13 con esta bestia que sale del mar. Me interesa bastante entender que en este capítulo hay bastante simbolismo y bastante tipo. Y cuando hay tipo y hay simbolismo, entonces hay alegoría, porque no podemos afirmar algo nosotros a un 100%, ¿verdad? Porque todavía es algo que va al futuro y sobre todo está oculto y tiene que descifrarse. Ahora, dar una teoría o una explicación a un 100%, hermano, creo que nos meteremos un problema, porque no lo conocemos todo. Amén. Y los tiempos son diferentes también, sobre todo. Tenemos limitaciones. Hay un poco de limitaciones hasta ese punto, pero, por ejemplo, no sé si usted ha estudiado hay personas que miran el mar como multitud, ¿verdad? La Biblia lo menciona como una multitud, como naciones. Pero dentro del mar también se mueven huestes de maldad. No sé si usted ha escuchado algunos testimonios de personas ocultistas que mencionan que sus ritos los hacen en el mar y que viajan en el mar. Y es interesante esto, porque el mar entregará sus muertos. Más adelante vamos a ver eso. O sea, si vemos, entonces, no es que las naciones van a entregarlo, sino que este personaje o este lugar es como el Seol también. Dice, y el Seol entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos. Sí. Entonces vemos que es una atmósfera que es desconocida para nosotros, porque la Biblia no da revelación sobre eso, no da explicación sobre el mar, acepto de que nos lo tomamos como naciones. Pero de ahí sale y surge esta bestia, esta primera bestia, ya que son dos bestias, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en tema, hermano, pero para un preámbulo a entrar a este tema, yo sé que es muy difícil el capítulo, pero con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos revela todas las cosas, vamos a tratar de dar a luz. Amén, hermano, su tiempo. Gloria a Dios. Es que con todo lo que la explicación que daba usted, hermano, no es que haya un caos con desorden, sino que hay un caos con orden ya establecido por parte de Dios. Es decir, que no hay nada que esté fuera de las manos de Dios. O sea, no es que a Dios se le agarró por sorpresa y como se le agarró por sorpresa, pues agarró y desbarató todo. No, ya está todo escrito. Y ese es el punto. Por eso se llama revelación. El libro de revelación es porque Dios decidió revelar a los suyos, o sea, a nosotros, lo que está por acontecer y que ya está escrito y que va a suceder para el tiempo y hora que Él ya determinó. Y ese es el punto principal. Entonces, cuando usted decía lo de Juan no escribió cronológicamente todo el libro, sino que vamos, por ejemplo, este capítulo 13, nosotros vamos a hablar de la bestia, tiene relación con el primer jinete, tiene relación con el capítulo 17, porque hay ciertas explicaciones que dan. Acuérdense que nosotros, para poder entender un tema, no debemos de verlo solo del lado de frente, así como los 4 evangelios narran la vida y obra de Cristo. Cronológicamente. Claro, pero usted ve que son 4 puntos de vista diferentes. Uno ve un endemoniado gadareno, otro ve 2 endemoniados gadarenos. Entonces, ¿por qué? Porque uno ve el más importante, el otro pone los 2, para él eran relevantes. Entonces, para nosotros poder entender un punto de vista, tenemos que ver los diferentes puntos de vista o los diferentes contextos bíblicos que hay para poder entender más o menos cómo es el panorama alrededor del tema que está tratando la Biblia. Y por eso es que nosotros debemos de ver estos temas con el paralelismo que hay con otros textos que luz nos dan con respecto a este tema que nosotros estamos tratando. Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado en muchos aspectos en la Biblia, porque no podemos decir algo que la Biblia no dice. Entonces nosotros tenemos que callar cuando la Biblia nos dice algo. Podemos sacar conjeturas o podemos teorizar, por decirlo así, para dar más o menos una teoría de lo que la Biblia explica, pero no es que la Biblia lo diga, pero tenemos que decirlo. Esto es una teoría, debemos de poner en contexto esto. Y por eso voy a leer el capítulo 13 del 1 al 10 para saber de qué estamos hablando en este momento. Y porque es un tema un poco difícil, entonces, pero con la ayuda del Señor pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para poder entender lo otro primero. Ese es el punto. Entenderlo. Es que eso es lo que la gente debe de entender. Cuando nosotros hablamos la Biblia, no es que nosotros nos creamos la cáscara que quita el giote para los demás y digan, qué sabiduría. No, el punto es que nosotros debemos de entenderlo primero. Y si le sirve a los hermanos, pues gloria sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces vamos a leer el capítulo 13 del 1 hasta el 10 para poder entender de qué estamos hablando. Y dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Para entender este contexto, Juan ve al dragón y ve a una bestia surgir del mar. Ahora bien, cuando nosotros vemos, voy a leer un par de textos porque nosotros decimos que esta bestia va a surgir de entre todas las naciones del mundo. Entonces, porque Isaías, la humanidad caída, en Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Entonces vemos que hay comparaciones de las naciones con el mar por el ímpetu, o sea, porque no se están quietos el ser humano, las naciones no pueden estar quietas. Entonces hay un simbolismo, o por decirlo así, alegorizar, en el sentido de que el dragón estaba en la arena. Cuando nosotros vemos que a Abraham se le ofrece descendencia, hay 2 tipos de profecías que Dios le da a Abraham. Una de ellas es: te daré descendencia como la arena del mar. Y también le dice: te daré descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, existen 2 teorías en este sentido. La arena del mar se refiere a la descendencia fisiológica, que es Israel, y las estrellas del cielo se refiere a los que por fe nosotros hemos creído en el Señor. Tienen promesas celestiales. Israel tiene promesa terrenal, los creyentes tenemos promesas celestiales. Entonces, obviamente, cuando Juan da este contexto de que dice de que la bestia está sobre la arena del mar, quiere decir que todo este acontecimiento comienza dentro del mismo Israel, y está hablando de un poder político que surge de entre las naciones. Entonces, la primera bestia, ese es el punto importante que nosotros debemos de entender, que la bestia que habla Juan es un poder político que surge. Y esto tiene en contexto en el capítulo 7 de Daniel, porque Daniel ve también una bestia de 4 cabezas, al igual que Juan ve 4 cabezas. La diferencia es que están inversos. Daniel lo ve de abajo para arriba, y Juan lo ve de arriba para abajo. Entonces Daniel lo mira de los imperios que están, desde Babilonia, Medo-Persa, empieza hasta que llega al de Roma, y Juan lo ve al revés, empieza a ver desde el de Roma
y empieza a ver los diferentes imperios. Por eso es que los imperios están en el sentido simbólico que se entiende que son los diferentes imperios que han gobernado, y está hablando de imperios. No está hablando de naciones que gobiernan otra nación, subyugan otra nación. Cuando nosotros hablamos de anticristo, es importante saber que anticristo no solo va a ser aquel que va a tomar el lugar de Cristo falsamente, sino que anticristo, según 2 de Tesalonicenses, vemos es todo aquel que se opone a la obra de Dios y todo aquel que se opone a la obra redentora de Cristo. O sea, el engaño de Satanás es a través de anticristo. O sea, nosotros podemos mencionar Mussolini, podemos mencionar Hitler, podemos mencionar diferentes... Siempre han habido. Siempre han habido gente que está opuesta y que quiere gobernar a la fuerza o subyugar a las naciones. Pero cuando nosotros vemos y hablamos de estas bestias que sale del mar, está hablando de un poder político en el cual va a surgir del mundo. Ahora, para poder entender esto es que esta bestia que la Biblia menciona habla de que va a resurgir con un poder político, porque nosotros vamos a tratar ahora el tema de las dos bestias. Una es religiosa, el otro es político. Ahora, cuando nosotros vemos que esta bestia surge del mar, está hablando de que empieza a hablar habla de inteligencia y capacidad de una bestia. En el 13.1 dice que es identificado como la bestia que podemos discutir en cuanto a esto, porque hay diferentes teorías que esta bestia es el anticristo, que es el que va a sentarse en el trono y va a ser adorado, va a ser exigido y ser adorado como Dios. Pero la Biblia no dice exactamente que él va a ser el prototipo de anticristo, pero sí dice que va a ser el trabajo o la función de querer imitar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que habla de que hay dos connotaciones en cuanto a esto, porque habla de que el poder político habla de cabezas, habla de diademas, habla de poder político, poder de autoridad, habla de este tema, y por eso es que es importante que nosotros entendamos, porque Juan dice que una de sus cabezas es herida de muerte. Entonces, una de sus cabezas es herida de muerte, dice, y que se tiene el milagro de poder imitar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de morir y resucitar. Es decir, que una de sus cabezas, ahí sí ya se está refiriendo al anticristo, cuando dice que esa cabeza es herida de muerte, pero tiene el poder de volver a resucitar o de poder vivir o revivir, valga la palabra redundancia, porque cuando entender la palabra resucitar para nosotros es alguien que se muere de 2 días y revive, ¿sí? Y nosotros le decimos resucitó. La palabra resucitar en la Biblia es aquel que cuando resucita ya no vuelve a morir nunca más, sino que las personas que en los hospitales o acá mueren son revivificados, o sea, vuelven a vivir, pero vuelven a morir. O sea, tienen que morir literalmente. Entonces, en la resurrección bíblica es alguien que ya no muere. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta bestia, dice que no habla del poder de resucitar, sino que de revivificarse, o sea, de volver a tomar vida o volver a revivir otra vez. En este sentido, está hablando de que la bestia es herida en la cabeza, es dada como muerta, tratando de imitar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para de esta manera poder traer engaño y a la misma vez el poder político. Acuérdense que nosotros lo que estamos viendo de la bestia ahorita, esta bestia, está Juan que está como explicando lo que es el primer jinete del Apocalipsis. Ok, ahora hay una pregunta aquí, hermano, que me surge. ¿Esta bestia tiene la misma característica que tiene el dragón con la mujer? Tiene 7 cabezas, tiene 7 cuernos y tiene diademas en los cuernos. ¿Tendrá alguna relación? Tienen relación. Porque esta fue una señal en el cielo y es la que persigue, pero no es o sea, tiene relación, pero esta bestia sale, allá les menciona dragón. O sea, son 2 cosas diferentes, son 2 deidades diferentes, en este caso serían deidades, sí, ¿verdad? Sí. Porque una sale, es una señal del cielo, ¿verdad? Y persigue a la mujer, pero ya aquí a esta surge del mar. Ahora, la cosa es esta, su poder político es una teoría o una interpretación de referente a que tiene diademas y tiene cuernos. O sea, tiene poderío político, por decir así, ¿verdad? O sea, o quizás de gobierno.
La cosa es que son 7 cabezas, cada una va a pensar diferente. O sea, no es que un solo sentido, no que tiene 7. Es que ese es el asunto, que todo es simbólico. Cuando usted ve a su cuerpo, que es un leopardo, a su boca como el león y su pata como oso, hay que ver cómo lo miró Juan ahí. Porque ahora se ha dicho y se dice como teoría que es el anticristo. Pero ahí entramos. O sea, ¿cómo podemos afirmar que sí es el anticristo? ¿De qué forma? ¿Nos ayuda, hermano Carlos? Sí, es que nosotros debemos de tomar en contexto, hermano, por eso le dije en un principio, para nosotros poder entender un tema, hay veces este tema nosotros lo podemos entender con los diferentes pasajes bíblicos que hablan de un tema en específico. Teológicamente, entonces se podría abarcar. Teológicamente, entonces nosotros podemos deducir de qué está hablando la Biblia cuando hay diferentes textos bíblicos que están hablando de un mismo tópico. Entonces, muchas veces uno lo habla un poco diferente y el otro lo habla un poco diferente porque lo están viendo desde diferentes puntos de vista. Pero están hablando de un mismo común denominador, están hablando de un mismo tema en común. Entonces, pero cada quien lo mira de una manera diferente o de un lado diferente. Uh-huh. Y por eso es que para nosotros poderle dar forma a esto, nosotros debemos, por eso tomamos en contexto los diferentes versículos que tocan este tópico en específico. Y por eso es que nosotros podemos deducir que es el anticristo, porque hay versículos bíblicos que están relacionados con esto y que sí le dan a luz a usted de que es el anticristo. Aunque no, Juan no lo dice literalmente, pero los demás textos que hablan de esto sí le dan a entender a usted de que es el anticristo y que está tratando de imitar los mismos milagros que hizo Cristo. Es decir, lo que pasa también, hermano, es que, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, como usted hablaba, los tipos que se han levantado en contra de Cristo, ¿verdad? En este caso, anticristos, han tenido fuerza. Pero cuando nosotros vemos y leemos estos pasajes bíblicos, estos versículos bíblicos, vemos que este que habla aquí tiene una fuerza que no la ha tenido ninguno de los otros. Es una fuerza mucho más fuerte. Y ahí se saca la conclusión que este es el personaje que, ¿verdad?, he mencionado, ¿verdad?, como el falso Cristo. Por las cosas que él hace, por lo que él pide que hagan con él, que ningún otro ha logrado hacerlo, pero aquí nos habla que va a llegar a suceder. Fíjese que si usted toma en consideración cada una de las cabezas, usted podría decir educación, podría decir poder militar, poder financiero y comercial, podría decir religión, podría decir ciencia, podría decir... o sea, poner en cada una de las cabezas todo lo que un político o un imperio necesita completo. Decir o sea, que no tiene ninguna inteligencia terrenal. Correcto, o sea, que no tiene ninguna deficiencia en ninguna de las áreas. Porque usted, por ejemplo, el hermano estaba diciendo, por ejemplo, a Hitler, estaba hablando de algunos personajes, Napoleón, ellos tuvieron un error, que este no va a tener error. A él se le va a dar el tiempo para hacerlo y para ejercerlo, pero va a ser tan dotado de todos, o sea, no va a carecer de nada. Es que acuérdese que cuando nosotros estábamos leyendo, por cuando leímos el texto bíblico, dice que el dragón le dio autoridad. Entonces, el dragón aquí simboliza a Satanás. Y por eso estábamos hablando de las alegorías y de los simbolismos dentro de estos textos. Y aquí simboliza a Satanás, que Satanás le da el poder y autoridad de gobernar sobre las naciones. Acuérdese, lo que hicieron todos estos líderes fue catastrófico. Si nosotros hablamos de Hitler, hizo una matazón de judíos bárbara, mató al que se le ponía enfrente. Pero Stalin mató 3 veces más de lo que Hitler mató. Por eso, pero a eso... Ahora bien, a eso, tremendo. O sea, todo lo que estos personajes hicieron es un niño gateando con lo que va a hacer este. Porque fíjense que la Biblia traducción lenguaje actual, por eso entendemos, hay veces hay que tener un poco más, nosotros tiene paralelos. Sí, nosotros tenemos contextos de diferentes versiones para ver las diferentes interpretaciones que hay en cuanto a esto. Entonces, fíjense, solo voy a leer el primero, cuando usted me decía cómo nosotros entendemos que este va a tener un poder político. Entonces, porque cuando nosotros hablamos de corona, habla de un gobernante. Un gobernante. Y lo que me interesa ahí, hermano, que... Además, dice correcto. A mí me impresiona es algo. Eso es como, o sea, cuando usted dice un gobierno tiene varios tentáculos y son independientes. Así estoy viéndolo yo, que quizás en mi mente, como lo miró Juan. O sea, que era independiente, pero era un solo cuerpo. Claro, porque acuérdese, o sea, un solo gobierno. Acuérdese que en un gobierno
no es que un solo poder político gobierna dentro de una nación. Hay 3 poderes. Y Jesucristo decía, ¿cómo Belcebú va a sacar el mismo Belcebú? Claro, porque los 3 poderes tienen que estar de acuerdo. Por eso que las naciones entran en convulsión, porque los 3 poderes no se ponen de acuerdo. Bueno, en este caso, mire, vamos a ir. Son 3 poderes. Podemos decir que un gobierno, o sea, hay países que solo tienen el judicial, ejecutivo y legislativo. No tienen, en este caso van a haber 5. Van a haber 5 en un solo gobierno. Claro, porque o sea, va a incluir, correcto, ahí va a ser completo. Claro, porque ahí va religión también. Sí. Correcto. ¿Entiende? Entonces ahí va educación, como usted dice. Porque toda la gente ya va a ser educada. Va a ser ministerio, pero sin que uno mande al otro. O sea, va a ser una sola bestia, va a ser un sistema. Pero el sistema va a ser tan complejo que va a ser muy difícil eliminarlo o darle un golpe de estado o que alguien se le revele. Ese es el punto que quiero llegar. Sí, es que ese es el punto. No va a haber un punto de quiebre, de rebeldía. Acuérdense que cuando el anticristo venga, por eso que Jesús dijo, Satanás no va a echar fuera a Satanás. Porque ellos trabajan aún más ordenados que nosotros. Nosotros a veces somos desordenados para trabajar, pero ellos somos ordenados para trabajar porque hay una sola cabeza que los está guiando. Entonces nosotros vemos que aquí no va a haber tal de rebelión ni nada, porque la bestia es la que va a gobernar todo esto y todo se va a mover a través de lo que la bestia diga. Y por eso que en el capítulo 1 dice la traducción lenguaje actual. Entonces vi del mar salía un monstruo con 10 cuernos y 7 cabezas, y cada cuerno tenía una corona, y en cada cabeza tenía escritos nombres que ofendían a Dios. Entonces, cambia de diadema a corona. Entonces, porque la traducción le da a usted la misma interpretación, o sea, una diadema o una corona. O sea, la diadema es cuando se le da a alguien que es vencedor, cuando corrió en la antigua Roma, cuando alguien corría, o los griegos, alguien corría en un maratón y ganaba, se le ponía una diadema como corona, como símbolo de victorioso, de ganador. Entonces pero aquí nosotros entendemos que es poder político. Y cuando nosotros vemos que dice que son 7 cabezas y que en cada cuerno tenía una corona, nosotros entonces entendemos que es un poder político en el que va a surgir. Entonces cuando le habla de estas 7 cabezas, dice que una de estas 7 cabezas, por eso es que la bestia se entiende primero como un poder político. Que la primera bestia se entiende como que es un poder político, porque le habla que tiene varias cabezas, quiere decir que son varios gobernantes, es decir, que va a ser como un bloque. Pero una de ellas tiene una herida mortal, y a ese punto voy. O sea, va a tener una deficiencia, pero no va a ser destruida esa deficiencia, va a seguir sufriendo. Esa es una aparente deficiencia, pero solo es solamente para engañar a la gente. O sea, la aparente deficiencia va a ser de que hirieron al... ¿Será porque después surge la otra vez que hermano va a hablar? ¿Será que esa deficiencia va a ser la religión? Que él no se va a enfocar en la religión, pero que surge de vuelta, posiblemente porque podría yo alegorizar que esa deficiencia nada más. Pues se puede entender en este sentido. O la ciencia, o quizás. Se puede entender porque, vaya, por ejemplo, los países, en la mayoría, no todos, porque hay algunos que sí le exigen a usted la religión. Por ejemplo, los países árabes, ellos son estrictos en cuanto a su religión, y si hay otra religión, pues le vuelan la cabeza al cliente. Pero en la mayoría de los países hay libertad de religión, hay libertad de expresión, cada quien adora. Hay iglesias hasta satánicas aquí en Estados Unidos, y nosotros vemos de que cada quien adora a quien quiere. Entonces, porque el trabajo del enemigo es ese, desviar la verdadera adoración y hacerle creer que usted está en lo correcto hacia donde va. Entonces, por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el camino es camino de perdición. Entonces, cuando nosotros, por eso lo que usted dice, nosotros podemos deducir de que aquí viene esa tal debilidad, puede ser enfocada en lo que es en religión, pero por eso el hermano va a hablar de la segunda bestia. ¿Cuál es el trabajo de la segunda bestia? Y ahí sí ya está hablando de una persona literalmente, pero en el primero habla de un poder político, pero que de ese poder político va a surgir la verdadera bestia, que sí sale del mar, y la que usted está diciendo, que es la que es herida en la cabeza, se da como muerta, vuelve a tomar vida, y entonces al tomar vida la gente dice, wow. Entonces por eso es que se deduce, o algunos deducen, de que este es el que hace el papel del anticristo o el falso Cristo. Porque llama la atención, porque acuérdense que en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Ezequiel, nosotros podemos ver que hablan del Mesías, de que
va a venir el Mesías, que se le va a ser quitada la vida, que va a volver a tomar vida. Entonces, entiendo o se entiende de que nosotros podemos deducir de que esto es lo que está haciendo esta bestia, es tratando de imitar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es como una falsa imitación. Y cuando este tema que estamos tocando nosotros, podemos ver que al final, cuando terminemos el tema nosotros, vamos a ver que hay una Trinidad satánica imitando la Trinidad de Dios. Porque esta vez lo que quiere es la adoración, no para él, es para el dragón. Exacto. O sea, no es de él la adoración, porque no a él lo hubieran adorado, porque es a una cabeza, no es a todo el sistema que mataron, no es a... Entonces, por eso es que llega un punto en esta teoría, hermano, y quizás no vamos a tener un problema, es porque dice que es el anticristo, está bien, pero si fue anticristo, entonces serían las 7 cabezas que hayan muerto por el sistema que cayó, pero dice que solamente una cabeza nada más. Es que por eso hablábamos fuera de cámara, hablaba con el doctor de ver yo, de que hay a quienes le dan 2 connotaciones a esta cabeza. Okay, porque cuando ves las cabezas y habla hablábamos de los diferentes imperios que nosotros mencionábamos anteriormente, hablábamos de que estos imperios eran conocidos por un distintivo en común, o por ejemplo las naciones tienen una bandera y le ponen como un baluarte o algo estandarte, un estandarte, algo que distingue a una nación. Entonces, pero nosotros vemos que los diferentes 4 imperios que la Biblia menciona, que ven a Nabucodonosor en la estatua de oro, nosotros podemos ver que históricamente nosotros lo podemos entender. Por ejemplo, Grecia es como un leopardo, los medopersas es como un oso, Babilonia como un león. Entonces nosotros podemos ver cómo están identificados los poderes o los diferentes imperios que han pasado. Entonces por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia debemos de entender que no está hablando de que cuando menciona un tema en específico no es porque ahí entra en vigencia, sino que le está explicando algo, pero a la misma vez, por ejemplo, cuando leí el hermano Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de que la iniquidad ya está en vigencia y que ya esto ya está en vigor, que ya estamos en los tiempos. Entonces, y eso lo escribió Pablo, hace 2000 y pico de años, y él dice que ya estaba en vigencia. Entonces nosotros entendemos de que cuando usted hablaba del dragón, cuando hablábamos la semana pasada del dragón y del niño, vemos de que esto es una consecuencia que ha venido pasando desde la creación. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros hablamos de esta bestia, no es que aquí entró en vigencia, sino que aquí Juan lo que está haciendo es explicando un poco de lo que está, como apartando los acontecimientos de cada uno. Pero acuérdense que esto va a ser un evento que va a ser consecutivo, o sea, va a ser paralelo. Todo lo que va a suceder no es que la bestia, la segunda bestia va a esperar a que la primera tome el poder político, sino que esto se va a estar gestando a un mismo tiempo. Pero Juan lo que está haciendo es separando los eventos para que nosotros entendamos cuál va a ser el trabajo y la función de cada una de estas bestias en las que van a entrar en vigencia, y cuál es el poder adquisitivo o el poder político o el poder religioso que van a tener cada uno de ellos. Y por eso nosotros, cuando nos tomamos en contexto los diferentes textos bíblicos, podemos deducir de que es el anticristo. O sea, sí nos podemos alegorizar en este sentido, pero lo que la Biblia nos dice es que de entre el poder político habla de la verdadera bestia, y eso es cuando Daniel mira el cuerno pequeño, ¿sí? Que sale un cuerno pequeño. Entonces está hablando de alguien que resurge de entre medio de los demás cuernos. Entonces, porque Daniel ve cuernos, pero ve que de entre de los cuernos sale uno pequeño. Entonces, cuando Juan lo ve aquí, también está hablando de cuernos, pero de entre ellos, y habla de cabeza, habla de entre uno de ellos es herido. Y uno de ellos es que empieza a tomar poder del todo el poder político. Entonces, por eso es que cuando Juan está hablando de esto, habla de cabezas y de cuernos, está hablando de cabezas, diferentes gobernadores, cuernos, poder político. Entonces está hablando de que de medio de ellos va a salir la verdadera bestia de la que él está hablando, y a la cual el dragón le da el poder y la autoridad de gobernar sobre las naciones, porque el texto que leímos dice que se le da el poder y la autoridad de gobernar sobre naciones, lengua, tribu, o sea que no se le va a ir nada. Por eso es que como para el anticristo se le va a hacer difícil gobernar al planeta entero, es por eso que todo esto, la humanidad desde que comenzamos nosotros los sellos, se viene diezmando, porque cada uno de los sellos es un poco menos, cada sello o otro poco menos. Acuérdense que no es que del total
de toda la humanidad, del primer sello, y ahí quedó toda la humanidad. No, porque cada sello le dice, y se murió tanta gente y quedó este poco, pero el siguiente sello de este poco quedó otro poco. Se va muriendo, se va diezmando, se va diezmando. Total que cuando llegue estos acontecimientos, la humanidad va a ser diezmada a menos de la mitad, de toda la humanidad. Y por eso es que el anticristo ahí ya va a poder gobernar sobre toda lengua, nación, tribu. No se le va a ir nada y no se le va a escapar nada, porque como usted decía, va a tener el control y no va a tener ninguna grieta el poder político en ese sentido. Amén. Qué tremenda esta bestia. Me impresiona ver, yo me imagino cómo Juan tuvo que describir a estos personajes o a este gobierno. Porque imagínense, usted solamente se va a su imaginación a 2000 años atrás, cómo eran las calles, cómo eran las casas, y ahora Juan, en este tiempo que ya pasaron 2000 años, ve estas grandes edificaciones, ve estos grandes ejércitos, y poder describirlos de esa forma. Creo que, no sé, realmente, qué maravilloso fue y tan espeluznante también para él, ver estas visiones. Amén. ¿Algo más que quiera añadir sobre esta bestia, hermano? Vamos a seguir como siempre va con paralelismo, entonces vamos a ir poniendo el paralelismo con lo que el hermano trae. Porque tiene bastante relación. Tienen bastante relación. Están encajados. Sí, hermano Eber, estamos listos. Sí, amén. La segunda bestia. Bueno, esta segunda bestia que nos aparece a nosotros en Apocalipsis, ahí mismo el 13, pero del 11 en adelante, donde nos dice, ¿verdad?, que después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí nos habla a nosotros, ¿verdad?, referente, ¿verdad?, y al hermano hablaba de esta primera bestia que venía del mar, pero habla de una segunda bestia, ¿verdad?, que sale de la tierra, haciendo, ¿verdad?, falsas milagros, falsos prodigios, ¿verdad?, haciendo toda falsedad. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, nos empieza a hablar de esta bestia representando, ¿verdad?, el engaño, ¿verdad? O sea, persuasivamente va entrando, ¿verdad?, al intelecto de las personas, ¿verdad? Filosóficamente quizás, ¿verdad?, tuviera razón en lo que hace. O sea, es tanto el engaño, ¿verdad?, que influye en la parte íntima de las personas, o sea, ¿verdad?, en sus mentes. ¿Verdad? Esto nos habla a nosotros que puede, ¿verdad?, hacer esta segunda bestia es la que hace que adoren a la primera bestia que hablaba el hermano que salía, ¿verdad?, del mar, ¿verdad? Entonces, a lo largo de estos versículos nosotros vamos a ir viendo cómo, ¿verdad?, estas influencias satánicas tratan de imitar muchas de las cosas en relación con Cristo. Por eso que sale mucha teoría y mucha conclusión al respecto, ¿verdad? Porque leemos nosotros que después vio otra bestia que subía de la tierra. Aquí nos es claro a nosotros. Nos habla claramente donde se veía una bestia que salía de la tierra. O sea, contrasta, ¿verdad?, totalmente decir, ¿verdad?, algo que vino del cielo. O sea, esto tiene, ¿verdad?, esta bestia tiene todo lo terrenal, pero cero de lo celestial. Entonces, desde ahí empieza, ¿verdad?, a lo que nos diga. O sea, esta bestia representa oposición directa a todo lo que viene del cielo y carece de todo lo que es celestial, ¿verdad? O sea, la suma del pecado, o sea, de la tierra al cielo, como falso profeta que se levantó, ¿verdad? Y por completo al servicio de la primera bestia y de las cosas que esta primera bestia hacía. Ahora, ¿verdad?, el propósito de esta primera bestia es que todo el mundo esté contra Dios y su Cristo, ¿verdad? O sea, poner en contra al pueblo que ha creído en Dios o al pueblo que cree en el Señor, poner en contra de Dios, ponerlo en contra de Cristo. Pero, ¿verdad?, como siempre en la Escritura nos encontramos nosotros, ¿verdad?, muchos pasajes, y en este caso nos habla algo de una simil, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que tiene cuernos semejantes a un cordero, ¿verdad? O sea, nos empieza a hacer, ¿verdad?, la pauta de que viene engañando, ¿verdad?, con estos cuernos como un cordero. O sea, viene, cuando nosotros vemos el cordero, vemos un ¿verdad?, personaje apacible, un personaje doméstico, alguien en confianza. Pero aquí hay algo importante, que aunque sea de confianza, aunque sea doméstico, ahí mismo el versículo nos dice, pero habla como dragón. O sea, nos da la pauta a nosotros de ver cuál es su lenguaje de esta persona, que aunque aparenta una cosa,
su lenguaje y lo que él transmite es como el dragón, que leíamos nosotros, ¿verdad? Lo que veíamos en el capítulo 12, acerca de la mujer y el dragón. O sea, en otras palabras, aunque él tiene su apariencia, ¿verdad? Es algo diabólico lo que él habla y lo que él dice, pero aparenta que no. Entonces viene de ahí el engaño, viene de ahí, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? Nos habla a nosotros, ¿verdad? Que también aparece con la encarnación del engaño, ¿verdad? Inofensivo, encantador y quizá atractivo para muchos para el momento, como lo están viendo, ¿verdad? Pero vemos nosotros, ¿verdad? Que este es prácticamente un lobo vestido de piel de oveja, como decimos, ¿verdad? Lo que habla Mateo, capítulo 7. Aparte, ¿verdad? Lo que decíamos nosotros. Y dice aquí, ¿verdad? Y hablaba como un dragón, ¿verdad? O sea, nos habla a nosotros que sigue hablando, o sea, hablaba, no dice y habló, ¿verdad? Hablaba, o sea, sigue en eso, es continuo, y hablaba como dragón. O sea, se nota en sí, ¿verdad? Las palabras, como esta se dirigía. Vemos nosotros, ¿verdad? Allá en Génesis, cuando la serpiente en forma engañosa, ¿verdad? Habló a Eva y sutilmente se metió a ella. Y verdad, sutilmente los engañó sin darse cuenta, ¿verdad? Es algo, una similitud, como este personaje se está presentando, ¿verdad? Entonces, seguidamente de eso, ¿verdad? Nos dice nosotros en el versículo 12 que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, vemos nosotros la fuerza que tiene este personaje, ¿verdad? Esta bestia que ejerce la misma autoridad que la primera y enfrente de ella. O sea, que no le, o sea, tiene poder como la que tiene ella y lo hace. Y enfrente de sin ella. pedirle permiso a él. No, claro, y están ahí, compartiendo y con la misma autoridad, y el otro solo lo está viendo. Entonces, para darle auge a él, a lo que él hace. Por eso le decía yo que no es un evento que va uno después del otro. Sí. Pero mire qué interesante eso, hermano, porque si usted se remonta a la historia, siempre estaba el rey y estaba un poder religioso al par. Y el religioso, o sea, estaba su poder religioso ahí, y incluso vemos la historia, ¿verdad? Que hubo uno de los reyes que quiso él ser también rey y ser sacerdote a la vez. Y aparecen los angelicanos, ¿verdad? Porque él no quería que otro más gobernara igual que él. Ahí salen los angelicanos. Entonces, sí vemos. Quería que tuvieran una sola cabeza. Una sola cabeza. Entonces si vemos que eso ha pasado todo el tiempo. Eso es importante, que lo que Juan miró dos poderes ahí mismo. Y que se miraba vigentemente como que lo veía ahí mismo. Sí, lo veía constante. Pero lo miraba trabajando a la par. O sea, sí, y igual como todo el gobierno. Y el otro no le contradecía lo que él hacía. No. Ni le decía no lo hagas, porque eso solo yo lo puedo hacer. En presencia de él. Autoridad. O sea, él está hablando de que el primero tenía un poder maquiavélico muy fuerte. Y se presenta este otro, ¿verdad? De un poder inferior, pero con la misma autoridad y con la misma, o sea, diferente jerarquía, pero con misma autoridad y con mismo mando. Y el otro no le contradice. ¿Sabe qué? Yo soy el primero acá. No, nunca le dijo eso. ¿Por qué? Entonces, porque quería engañar. Por eso, pero ahí vemos lo que dice el hermano César, que el poder, los dos poderes, pues uno es político, pero el otro es religioso, pero van de la mano, pero van guiando hacia un mismo propósito. Un mismo engaño. Es un mismo engaño. Porque el que está detrás de ellos es el dragón. El dragón, por eso. Claro. Entonces la adoración que llevan estos dos, ¿por qué no hay contradicción en ellos? Porque estos van engañando a la humanidad. Acuérdense que dicen que dos son más que uno. Entonces cuando dice que la Biblia dice que estos dos poderes van juntándose para llevar a una sola adoración, es para llevar a que la gente adore a la bestia. O sea, exacto. Al dragón. Pues. Al poder que está detrás de ellos dos. Al poder que está detrás. Porque al final el poder no es ni de uno ni el otro, sino de lo que está detrás de ellos, de lo que está influenciando a esto. Y nos dice a nosotros, ¿verdad? Y la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Que fue herida. Y fue una herida mortal que tuvo. Cuando le dicen mortal es que murió. Exacto. Mortal, cuando alguien muere directamente. Y ellos han visto, ¿verdad? Cómo fue sanado y cómo se resurgió de la muerte, por decirlo de esta manera, y decir ellos, wow, este no puede morir todavía. Entonces empieza a engañar. Ahora, ¿verdad? esta bestia no tiene dos cabezas. No se le describe, solamente le dice que tiene dos cuernos. Exacto. Es interesante. Sí, podemos alegorizar dos poderes. Pero no tiene diademas. No tiene.
pero Bueno, tiene poder. No, dentro porque de no tiene poder. es él el que gobierna, Pero tiene tiene poder. Los dos tienen Pero autoridad, los los dos cuernos, tienen entonces, poder. Porque Es los que los cuernos cuernos- es armas, hermano. ¿Verdad? Entendemos nosotros, ¿verdad? Porque nos habla semejante. O sea, nos está haciendo una Una símil. comparación, ¿verdad? Es Quizás una fue símil. la forma que, ¿verdad? Juan Juan Diego. nos lo pudo explicar, ¿verdad? Y podemos decir nosotros que puede ser, ¿verdad? Que, ¿verdad? Alguna teoría por ahí nos habla de que, ¿verdad? Es algo, son personajes y aunque, ¿verdad? Esto no sea literal, sino la semejanza que da por el poder que ellos tenían, ¿verdad? O sea, es semejante a un cordero. O sea, nos habla de alguien apacible, de alguien que está engañando. Porque simbólicamente hay que ver qué representan los cuernos. Exacto. Si usted ve los cuernos, representan fuerza y protección, o es una arma para defensa. Por eso los animales que lo tienen es para defenderse. Exacto. O sea, usted mira un animal que viene detrás de usted con un par de cuernos, un toro, mira una cabra, olvide, usted sale corriendo porque sabe, o quizá un carnero, sabe que lo que va a ir a cabecearlo, lo va a ir a guardiar. Entonces, eso representa, pero este no tiene diadema. Sí. Y solamente es una cabeza nada más. Exacto. No dice nada más. Y Con la misma autoridad. Mira qué interesante, con la misma autoridad. Significa que no se va a meter en otra cosa. Solamente su área nada más. Pero va a tener el poder y es defensa lo que tiene los cuernos. Exacto. Y vemos nosotros entonces, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que él hace o él lleva al pueblo y a todos los demás, ¿verdad? A que adoren. Entonces, A la ahí primera. entra que es religioso. Ahí se entiende que es religioso. Exacto, ¿verdad? Entonces, el otro dejó, ¿verdad? Autoridad sobre él y dejó que hiciera lo que hiciera para que todos también creyeran en él. Y a la hora de él hablar, él mismo los trajera a los demás. O sea, el otro está tranquilo y esperando que él jale a los demás. O sea, al final sí vemos nosotros que ¿verdad? Es el que le sirve al otro. Pero lo hacen con mentiras y lo hacen con engaños, como todo el tiempo lo ha venido haciendo, ¿verdad? El enemigo, que el Señor lo reprenda. Con esos mismos engaños y con esa misma mentira, ¿verdad? En un momento de aflicción, en un momento de que tantas cosas han pasado, va a llevar al pueblo, a los moradores de la tierra que hablan, para que hagan ¿verdad? Esta función de adorar a esta primera bestia, a este primer personaje que se presenta. También nos dice en el 13, ¿verdad? Que también este personaje dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahí es donde, ¿verdad? Crea la mayor impresión entre los moradores de la tierra, por decirlo de esta manera, de ver las cosas que él hace. Primero manda a adorar a la primera bestia, ¿verdad? Y luego él hace, ¿verdad? Descender fuego del cielo. O sea, nadie, ¿verdad? Puede hacer eso, ¿verdad? Y lo hace, ¿verdad? Con un poder maquiavélico. Entonces vemos nosotros cómo él hace una imitación de las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que hicieron estos profetas anteriormente. Vemos nosotros Elías. Elías hizo que descendiera fuego del cielo, pero ahí fue Dios. Y el pueblo, ¿verdad? Se admiró de ver lo que el Dios de Elías hacía. Y en este caso, ¿verdad? Este otro se presenta y hace descender ese mismo fuego para traer confusión a la gente. Decir, wow, mira, puede descender fuego del cielo. Supuestamente un fuego que viene del cielo, pero es un fuego, ¿verdad? Que no es de parte de Dios. No. Aunque venga del cielo, ¿verdad? Pero no es de parte de Dios, porque quiten en función ellos para engañar. Recordemos nosotros, ¿verdad? Que el que no ha creído a la verdad va a creer a la mentira. Y verdad, y esto es parte de eso, que verdad, el pueblo que está ahí está sufriendo por algo o por un llamado que, verdad, el día de hoy el Señor lo hace, de venir a los pies de él y evitarse esto. Pero como no han creído la verdad, van a creer a ver esta señal mentirosa que es descender este fuego, ¿verdad? Del cielo. Entonces vemos nosotros como cuando los altares bajó fuego, ¿verdad? En este caso vemos nosotros lo que hablaba el hermano, segunda de Tesalonicenses 2:9, que le da bastante fuerza a esto, ¿verdad? Pablo advierte acerca de eso a los de la iglesia de Tesalónica, porque ellos, ¿verdad? Estaban con ansia, ellos querían saber qué iba a pasar en estos tiempos, cómo iba a ser este momento de esta etapa, ¿verdad? O en estos tiempos, en este año. Y Pablo le dice, ¿verdad? En el 2:9, y el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea, esa es la mentira como él va a engañar. Con estas señales, con estos milagros y estos prodigios falsos. O sea, es un poder que se le da, pero acordémonos nosotros que aunque, ¿verdad? Es permitido por Dios, no es Dios que está actuando aquí en este asunto.
O sea, porque Satanás le da el poder para hacer esto. Acordemos nosotros, ¿verdad? Que esto no va a ser para siempre tampoco, ¿verdad? Porque Satanás, ¿verdad? Más adelante... No, le da un tiempo para que puedan manejar. Exacto. 42 semanas. Exacto, sí, no es algo para siempre. Entonces no le podemos dar nosotros un poder grandísimo, porque no lo tiene, ¿verdad? Dios es soberano y Dios es el que tiene el control de todo. Pero esto tiene que suceder a causa, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, que han clamado justicia. Por eso es que a este se le considera como el falso profeta. Exacto. Por eso es que nosotros hay veces, la Biblia no lo dice. Muchos comentarios dicen de que la primera bestia es el que toma el papel de Cristo, y la falsa bestia, o sea, el falso profeta, es que toma el falso poder religioso, que trata de imitar la Trinidad divina. Entonces, por eso es que muchos comentaristas deducen esto, pero la Biblia no lo dice. Pero nosotros, tomando en contexto todo lo que el hermano ha dicho, habla de que trae una falsa imitación de Elías. Entonces hace descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Sí. Nosotros vemos que es un falso sistema religioso que implanta el falso profeta, y que obviamente lo que hace es unificar todas las religiones de la tierra en una sola religión, porque ese es el trabajo de él. Sí. Entonces, pero el trabajo de él es engañar. El otro no se opone. ¿Por qué? Porque este está preparando a la gente religiosamente hablando para llevar a adorarlo a él. Para llevárselo a él. Sí. Por eso no hay oposición entre el uno y el otro, porque están trabajando metódicamente. O sea, vemos que metódicamente quiere decir que si el poder político impone en cada uno de los países del mundo un sistema religioso que va a ser impuesto, como dice, en cada país, entonces, y el otro se va a encargar de unificar todas las diferentes creencias a una sola creencia, ¿entiendes? Entonces ahí es cuando nosotros vemos que no hay oposición del uno con el otro y hay un paralelismo. O sea, es decir que Juan lo que hace con la primera bestia y la segunda bestia es decirnos cuál será el trabajo de cada uno de ellos, pero no es que primero va a estar uno por un tiempo y después va a salir el otro, sino que van paralelos. Van paralelos, porque dice que el otro no se oponía. Entonces quiere decir que van de la mano, van los dos a la par. En lo que uno está gobernando el poder político, el otro está gobernando el poder religioso. El otro se alegra de ver lo que está pasando, ¿verdad? Entonces se vuelve aquí ya prácticamente una obligación. Y se vuelve una obligación, ¿verdad? Y lo leemos nosotros, el versículo 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí nos da referencia a nosotros, ¿verdad? De este otro personaje primero. ¿De quién nos está hablando, verdad? Porque la Biblia nos va esclareciendo también que este es el que se encarga de traer, ¿verdad? Adoración a este otro personaje, a que a través de las mentiras y de las cosas falsas que ha provocado lo que hace acá, ¿verdad? Es traer y que hagan una imagen en adoración a esta otra bestia, que en este caso, ¿verdad? Viene aceptando esa adoración, viene, ¿verdad? Recibiéndolo y viene agarrando fuerza. Entonces vemos nosotros que el enemigo, ¿verdad? El diablo y sus secuaces, ¿verdad? Cómo empiezan a hacer este engaño de vida. Entonces vemos nosotros que aquí en este caso viene un abandono, ¿verdad? Total a la verdad. Por las cosas que han venido haciendo. Entonces, un abandono total a la verdad, ¿verdad? Que Cristo presentó. Un abandono total a una honestidad, ¿verdad? Nos habla a nosotros, ¿verdad? De un abandono total de integridad del hombre. Nos habla a nosotros, ¿verdad? Que no va a haber entonces rectitud, no va a haber honor, ¿verdad? ¿Para qué? Porque él lo usa y dice, para que hagan imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda de espada y vivió. Esta imagen tiene paralelismo con la estatua que hizo Nabucodonosor. Hizo una imagen para ser adorada. Nabucodonosor es una imagen también para ser adorada. Entonces, y todos tenían que postrarse ante la imagen. ¿Entiendes? Entonces, pues, los tres hebreos fueron echados. Por eso se dice que es adoración. Entonces, exacto. Es adoración. Es adoración. Entonces, vemos el paralelismo. O sea, Dwight Pentecost dice esto: dice que lo que está haciendo, lo que hizo Nabucodonosor, era un prototipo de lo que va a ser el falso profeta y el anticristo, que hace una imagen para que adoren la imagen. Oiga bien, le está diciendo que haga una imagen y adoren la imagen de la bestia, de aquel que, o sea, que van a ser, por decirlo así, podríamos interpretarlo nosotros, que van a ser como una estatua de la bestia que fue herida en la cabeza. Pero va a ser como el dragón, porque recuerden que el dragón es el que está detrás de ellos, y la primera bestia dice que
induce al pueblo o a la gente a que adore a la primera, Claro, al dragón. Pero a la Al dragón. imagen se le da potestad de hablar, dice. Correcto. Aquí viene. Entonces, Eso ve lo que dice 15. Ve lo que dice 15. Sí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. Entonces vemos nosotros una copia acá de lo que Dios hizo Con el hombre. con Adán. Con Adán, hombre. Que dio, ¿verdad? Aliento de Soplo vida. de vida, sí. Entonces, este hace lo mismo, pero lo hace con esta imagen, con esta bestia. Y al ver ellos que hacen todo esto, y al ver, ¿verdad?, que se presenta alguien que no lo quiere adorar, dice que, ¿verdad?, tiene el poder de matar esta figura. O sea, o lo matas o sencillamente, o lo adoras o te matan. Sí. O sea, prácticamente, ¿verdad?, el que no Igual quiere como- adorar muere. Igual como Ahí es se verá un donde- mensaje ahí, en como él. dice el hermano, que ahí es cuando ya es imposición. Ajá. Ya no es adoración libre. No hay sino- opción. Ya no hay, si usted quiere, Voluntario. Voluntario, libre albedrío, como hay ahora, como le decía aquí en Estados Unidos, cada quien adora lo que quiere, pero en ese tiempo no va a haber tales de que, ay, ven, si querés venir, si no, no venís. Sí. Entonces, ¿verdad?, vemos nosotros cómo la cosa va en crecimiento. Lo que me impresiona, hermano, es este personaje de que sale del mar. Usted fue muy enfático al decir de que sale de la tierra, o sea, no es nada divino. No. No es nada divino. No tiene nada O sea, no celestial. viene, ni Es- tampoco la otra, por Es supuesto. pecado grande. Por supuesto, No hay porque conexión. sale de la tierra. Sí. No hay conexión. O sea, uno sale de la nación, vamos a decir, y otro sale realmente de la tierra, uno sale del mar, que se repite las naciones, que va a conquistar todo el mar. O sea, porque si sale esta bestia del mar, significa que tiene poder sobre el mar. Ujú. ¿Correcto? O sea, tiene poder simbólicamente sobre todas las naciones, sobre toda la humanidad. O sea, va a tener ese poder. Y ahora va a surgir, y también sale esta otra bestia que sale de la tierra, que es carnal totalmente, Ujú. pero es una carnalidad en forma, o sea, pero ahí va a promocionar una religión o va a promocionar una adoración. Entonces, si vemos la mentalidad de esto, o sea, usted le creería, ¿cómo creería usted a un siervo de cualquier religión, por ejemplo, a un sacerdote religioso? ¿Usted lo creería como una bestia con 5 o 6 cuernos o cabezas? No, este es diferente, solamente tiene uno nada más. Solo tiene una cabeza. O sea, no es un monstruo, en otras palabras, como aparece la primera bestia. Sí. Es que- No es un monstruo. Ajá. O sea, va a haber credibilidad Más para que la gente, confianza. correcto, va a haber confianza que la gente pueda llegar a él. Ujú. Es que por eso en el primero solo es un poder político, pero de este poder político se reduce a una cabeza, y es lo que dice el hermano. Va a haber más credibilidad porque ya se trata ya no Ya con no es varios. sistema, solo es Ya uno. ya no se trata con varios, se trata con uno que va a dominar el sistema. Y este mismo, ahora, imagínense qué secuencia trae esta secta trompeta. Estamos en la secta trompeta. Sí, sí. O sea, no hemos salido de las trompetas todavía. En la séptima trompeta. En la séptima estamos ahí. Miren cómo va a estar el mundo en este momento. Y a eso se le va a dar 42 meses para reinar Ujú. o para ejercerse. Pero ya no hay solamente el demonio siguiendo a personas como aparece en la secta trompeta y matando. No, ya aquí ya para todo esto. Y no dice el Apocalipsis que paró. Sí. Solamente salió en la secta trompeta, si usted es analítico, salieron y hicieron su función y mataron a la tercera parte. Pero ¿dónde está ahora Apolión? ¿Dónde están los otros 4 ángeles que salieron del Éufrates? No aparecen ya. No. Sino que cuando aparece este ángel en medio del mar y la tierra, en el capítulo 10, ¿verdad? Vemos a los 2 testigos, luego vemos a la mujer siendo perseguida por el dragón, que es este dragón, el que está sacando, amén, a estas 2 bestias a escena. Vemos de que la idea de ellos es una adoración a ese mismo dragón. Al mismo dragón. Entonces, ¿cómo decir? Como decíamos antes nosotros, hermanos, perdón, decíamos de que en escena previo del capítulo 12 no aparece Satanás. No. No. No aparece, pero cuando aparece, todo lo que pasó en demonios, en Apolión, el príncipe o el jefe del abismo y los 4 seres de que salen del Éufrates no están ya acá con poder o con Satanás. O sea, Satanás ya entra en función. Ujú. Ya Y entra entra con todo. literalmente, ya Amén. entra literalmente a gobernar. Y ya cuando dicen el 12 que fueron arrastrados él y todo, ya tiene poder que Dios le da, que haga lo que quiera acá abajo. El Pero gobierno. limitado. Sí, Obvio, sí, sí, sí. es un poder limitado. Tiene cierto tiempo y en ese cierto No. tiempo no va a alcanzar a hacer Ex- lo que realmente él quiere Él hacer. desea hacer. Entonces, pero por eso nosotros deducimos que la primera bestia es el anticristo, porque el segundo de Tesalonicenses 2:4 dice
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo deducimos nosotros que es el anticristo que va a querer usurpar un puesto del puesto de Dios? Lo mismo en Isaías cuando dice que subiré a las nubes, ¿sí? Y seré semejante al Altísimo. Está hablando de lo que usted dice, se le da poder, pero un poder limitado porque Él desea. Pero lo que Él desea no va a ser todo lo que Él desea. Tiene un poder limitado que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero en este asunto sale algo ya no solamente, porque la bestia del mar y la bestia de la tierra hacen una imagen. Hacen una imagen. Y la imagen es del dragón. Y se le da poder al dragón de hablar, comenzar y hacer señales. O sea, magia. Entonces, en otras palabras, Satanás se hace visible. Toma vida. En forma de dragón. En forma de dragón. O sea, la serpiente. Y ahí lo adoran. Ahí es cuando ya entra en vigor, por decirlo así, en escena literal. O sea, ya va a ser visible a todo el mundo. Yo quiero que recalquemos que es anticristo, porque Jesucristo dijo, ya han venido muchos anticristos y muchos cristos. O sea, esa es la mentalidad que va todo en contra de Dios. Amén, porque a veces lo ponemos como un personaje, pero aquí vimos, estudiando, que es un sistema. Es un sistema. Amén, que es una bestia, sí, pero con varios tentáculos. Amén. Correcto. Entonces, pero ahora ya vemos algo visible, textual, que fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron adorar a la estatua, pero esta estatua de Nabucodonosor no hablaba, no hacía señales, y nadie le dio el soplo para que ella pudiera vivir. Ahora, hermano, en la actualidad están haciendo clones. Ustedes se han fijado que en sus clones tienen vida, pero no tienen raciocinio. Hay robots. O sea, usted antes del programa se estaba viendo y usted estaba contando sobre esa famosa computadora que se llama La Bestia. Ella actúa por sí sola. Sí. Pero hasta este momento no la han adorado. Se dice de que ahí están toda la base de datos de la población mundial o todo aquel que tiene acceso a tecnología. Ahí está registrado. Entonces me está diciendo usted, hermano, que hasta este momento, por supuesto, no es la bestia de acá, ¿va? Nada que ver. Pero si yo tengo en mi teléfono o en mi iPad, usted en tu teléfono tiene todas las Biblias, él puede borrarlas cuando él quiera. Es que se van a hacer borrar. Él puede quitar toda la información teológica que haya. Y puede ser que ese es el punto, ¿verdad? Preparado, porque si usted se da cuenta, nadie quiere comprar libros ahora, papel. Todo el mundo digital. Y si se le muere esto, pero hay algo ¿quién lo rescata? Hay algo importante, hermano. Si nosotros vemos, hasta el capítulo 6 se menciona la escritura, guardado, el testimonio, guardado. Pero del capítulo 6 hasta este momento que hemos estado nosotros hablando en estos capítulos, no hay una mención de la palabra literal de Dios, o sea, de la Biblia. ¿No? O sea, entonces quiere decir que no va a haber. O sea, si imagínense, el motivo de esperanza para el ser humano es la lectura o la palabra de Dios, pero aquí no se menciona la palabra. Por eso que yo llego a esa teoría cuando decimos que es el anticristo, porque el anticristo solo va a poder entender nada más el judío. Porque el judío va por tradición y tradición. Porque acuérdense que textualmente ellos no tenían un papiro, sino que la información sobre aquel Dios que abrió el mar rojo, aquel Dios que hizo que los egipcios murieran en ese mar, aquel Dios que los sacó de Egipto, acuérdense que ellos pasaban de generación en generación verbal. Era verbal. Entonces, por eso los judíos van a tener noción de eso. Pero ¿qué pasa con todo el mundo? Todo el mundo en la actualidad no quiere saber de Cristo. O no saben quién es Cristo. No de la forma como la Biblia lo dice. Porque los otros sí saben o pueden saber, no, fue un gran maestro. Fue un iluminado. Si usted va a todas las religiones es lo que van a decir. Sí. Pero era un punto donde la bestia va a tener el poder porque ellos no van a tener ese conocimiento. Y acuérdense que todo esto que está pasando es para Israel. Es para Israel. Pero entonces mundialmente él va a ser esa estatua. Sí. Mundialmente va a haber una imagen. Va a tener poder. Va a tener poder. Entonces no podemos decir que va a ser una religión judaizante. No que va a ser una religión mundial. Aparte de eso hay algo importante. Si usted ha notado, la población no es la misma que está hoy. Satanás ha querido toda la oración, pero Dios le puso su límite. No te va a durar toda la humanidad. Va a llegar hasta este punto, quizás, si somos 6 mil millones de habitantes, a este punto van a haber como quizás 1.000 millones de habitantes. Su objetivo no fue total. Lo mismo cuando Dios le dice a Elías, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. O
sea, Satanás quiere ser adorado por todo el mundo. Por todo, pero no va a poder. No puede. Porque la población en ese momento va a ser bien mínima a lo que está ahorita. Y aún en ese tiempo van a haber 144,000 que no se van a doblegar ante él. Aún ellos. Y aparte los que van a ser decapitados por él mismo. Por él mismo. Por él mismo. Eso mismo. O sea, quiere decir que él jamás va a tener la adoración completa de la humanidad. Dame, hermano, sigamos, porque el tiempo va... Y vea lo que, ¿verdad? Llega tanto a abarcar que dice, ¿verdad? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos hable que hacía que a todos, sabemos nosotros que va a haber un grupo que no. O sea, nos habla de todo, ¿verdad? En cuestión de los diferentes tipos de categorías de personas que van a haber en este instante. Pero sabemos nosotros que ahí están reservados, ¿verdad? Los 144,000 más los que no van a ser sellados también. Entonces, ¿verdad? Nos habla y entonces nos dice a nosotros, ¿quiénes son estos todos? Porque ahí mismo nos aclara. Y dice, son pequeños y grandes. O sea, hay ricos y hay pobres. Nos dice que hay libres y hay esclavos. Y nos habla a nosotros, ¿verdad? Que pudiesen ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, ahora no solamente van a querer controlar al que dice que adora, ¿verdad? Solo de la boca para afuera. Sino que ahora le permiten, o sea, porque pueden levantarse también falsos adoradores en este tiempo, porque todo es, ¿verdad? Un mar de mentiras. Correcto. Y entonces ellos mismos se pueden seguir engañando. Pero dicen, no, ok, está bien, tú me adoras falsamente, ahora yo quiero ver que tú te selles. O sea, marcándolo y condenándolo a la misma vez. Ya con ese sello, y les habla, ¿verdad?, de un sello en la mano derecha, o sea, le está hablando de lealtad. Específicamente, ¿dónde? ¿A dónde lo quieren? Imagínense, los estudios que han hecho ahorita los científicos dicen que el chip que tienen para ellos, que ahora ya hay países que ya para comprar, ya hay supermercados donde ya no hay trabajadores, sino que desde que usted entra es escaneado. Y usted agarra lo que va a comprar, ya está linkeado con su cuenta de banco, usted va a agarrar lo que va a comprar y cuando sale ya ahí automáticamente ya también es escaneado todo lo que lleva y automáticamente le es descontado ya de su cuenta de banco lo que usted está comprando. Entonces, ¿qué es de esa teoría, hermano? O sea, tenemos la tecnología ahorita, ya está la tecnología ahorita, desde ese punto, o sea, de tener controlada a la gente. Ahora, pero ¿qué de la teoría que dicen de que, este es el sello de la bestia? Porque usted ha escuchado eso, porque estamos en el Apocalipsis ahorita. O sea, hay que ver en qué escuela estamos entonces. Sí. Porque hasta ahorita no he visto yo ni una bestia ni una imagen de todo el mundo la adora, ni aparte de eso, que hace milagros, así como está diciendo esto, que hay señales, ni tampoco he visto un gobierno tan estructurado como el que está. O que gobierne a nivel mundial. Entonces, eso nos limita a nosotros a pensar de que estamos en lo correcto. Estamos en el milenarismo, esperamos un rapto. O pretribulación. Esperamos un rapto. Sí. Porque estos eventos no han pasado. No han pasado. No hay nada. No han pasado. Ni tampoco se aprexiona a hacerlo en este momento, porque hay varios. Se han dado pequeñas cosas, ¿verdad? De acontecimientos, pero eso es un preámbulo a algo grande, porque no es grande. Todavía no ha sido grande. Y lo mismo científico, pero cuando hablaba de la marca en la mano derecha y en la frente, qué casualidad que los científicos han dicho que ninguna parte del cuerpo es más receptible. Y no quiere decir que así va a ser, pero, o sea, qué casualidad que solo la mano derecha, aquí, en esta parte de la mano derecha o acá, es factible poner el chip que puede ser leído para los viajeros frecuentes, aún aquí en los aeropuertos, para el que quiere viajar frecuente y ya no quiere mostrar su pasaporte. Váyase para el toll, váyase. Usted compra ese Easy Pass, usted lo pone en su carro y él mismo le dice cuánto van adentro de su carro, porque tienen una cámara se cree que es de térmica, que ven cuántos pasajeros van adentro del carro y si no le cobran más o si no ya tiene ticket y se lo manda por ticket. Entonces, pues, lo interesante cuando el hermano dice que tienen que ser marcado la bestia, dice, o sea, la imagen es la que quiere ser adorada y dice que, como dice el hermano, o sea, va a ver si es cierto o no. Yo no quiero de palabra. Quiero algo textual, que eso es mío. Que eso es comprometido conmigo. Que eso es mío. Que quiero marcarte para ver si es cierto que eso es mío. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la tecnología? Porque hay muchas personas radicales, o sea, no usan una... Ahora, no sé si ustedes se han notado que ya las tarjetas de débito o de crédito ahora tienen un chip, ya usted normalmente las pasa. No, y aparte está aquí en el teléfono ahora. Ahora, correcto. Entonces, que usted no va a ir al banco que le dé una tarjeta porque usted la necesita.
Usted dice, no voy a comprar, y aquí está, hermano, está aquí escrito que no va a poder comprar. Y es cierto, está. Incluso usted puede sacar dinero del cajero teléfono. con su teléfono, solo lo escanea escanea y y estuvo. ingresa lo que le pide y ya. Es más, un cheque, usted realmente lo escanea, y ya una No vez puede no tiene que ir al olvidar. banco, ya está su cuenta ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan extremista podríamos ser en este caso? Porque ese es el problema. O sea, no, hermano, yo no me puedo... incluso hay personas de dinero, ¿verdad? Que le ponen su GPS con un chip para que no se extravíen y saber dónde está. Bueno, lo podríamos poner nosotros, hermano, ¿verdad? Del punto de vista, ¿verdad? Yo Porque me es acuerdo- ciencia, me acuerdo es muy ciencia. poco, pero sé que pasó en un tiempo cuando, ¿verdad? En la religión, ¿verdad? Se fue un poco estricto y empezó a prohibir lo que es la televisión. Ujú. Y todo el mundo quemando y quebrando televisores. ¿Se pudo parar? No No se pudo parar. El sistema, Entonces, es el tiempo. lo que se puede hacer en este caso es revertirlo para bien. Ujú. Por ejemplo, están las redes sociales, todo el mundo lo usa para muchas cosas. Igual nosotros estamos pero nosotros lo usando... usamos para otra cosa diferente. Es que lo que dice el hermano, o sea, los tentáculos es qué uso le podemos dar. Ujú. O sea, porque es tonto querer quitar algo de que va en auge. Sí, no lo vamos a poder. No vamos, Parar. nosotros O sea, no usted me- podemos revertir eso. O sea, usted no. me está diciendo a mí que hay personas, hermano, o sea, vamos a decir, una Sí. persona que van a decirme, no, es que aquí está este escáner, y este escáner es del diablo, porque yo lo escaneo y con esto no puedo comprar. Entonces, ¿dónde va a encontrar un artículo usted que no tenga un escáner? Es que Se va a morir el a diablo, eso entonces. vamos, a eso- a O sea, ese sistema, eso en preámbulo que ustedes están diciendo, Por eso, o sea, pero pero- aquí extremistas estamos de que no estamos en el tiempo, no se equivoque, no estamos en el tiempo No, todavía. Sí. sí, Bíblicamente no estamos. Eso es- O sea, eso va a venir, Hay que sí, ubicarse en la quizás en ese época. se estima, quizás en ese tipo de tiempo, o quizás en este mismo sistema, pero no es ahorita. Por eso, o sea, es que eso es ser extremista, hermano, irse a un extremo, pero como usted decía anteriormente, regresando atrás, que el poder político tiene tentáculos en todos lados y es cuestión de educación, la gente está siendo educada en ese sentido y lo que nosotros necesitamos es educar a la gente a través de la escritura de que esto es algo que tenemos nosotros a la mano y que si lo podemos ocupar para bien, qué bueno. Ahora, depende de usted qué uso le va a dar. Amén. O sea, el hecho que esto pueda usar por el diablo no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer para hacer lo correcto Ujú. o para hacer lo que es debidamente bueno. Incluso usted para trabajar, usted ya escanea, claro, Ya, para claro, que hora entró, a qué hora claro, salió. claro. ¿Y por eso no lo va a usar? ¿Porque es del diablo o porque es el sistema del mundo? Pero fíjese, Sí. hermano, que ¿Hasta dónde entramos? eso depende en cómo ha sido educada la gente. Por eso nosotros en este programa hemos dicho hasta el cansancio de que muchas veces nosotros somos cristianos por tradición, o sea, porque hemos sido enseñados así, pero de púlpito. Y no porque nosotros hayamos indagado, hayamos buscado, nos hayamos educado en la palabra, que es una cosa muy diferente. Entonces, por eso es que nosotros no podemos, muchas veces nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice y no lo que el hombre dice. Ujú. Porque el hombre le puede poner, pero la Biblia no, la Biblia es clara en este sentido. Ujú. Entonces nosotros seguimos lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña. Y ese es el punto principal de este programa, de que Escudriñando la verdad. dejar de lado diferentes teorías, creencias y centrarnos en lo que la palabra Bueno, dice. o sea, tomar como referencia, por supuesto, Claro, ¿verdad? obvio, Porque hay obvio. muchos comentaristas que no le vamos a No, no, quitar el desmérito que tienen, Sí. No. pero comenzaron nosotros mismos con la palabra, nosotros mismos ir textualmente. O sea, podemos tomar varias información, pero realmente esto es así, ser un poco más exhaustivo en esto, ¿me? Pero no sé, o sea, no sé qué más, hermano. Sí, porque aquí lo que estábamos hablando, ¿no? El que no tenga eso llega al punto que se queda sin opciones. No puede comprar, dice. Ujú, Y tampoco dice que puede vender. ujú. O sea, se le cierra la puerta por completo. ¿Verdad? O sea, no tiene opción alguna. Llega al punto en donde no tiene opciones. Y vemos nosotros, ¿verdad? Que nos habla aquí a nosotros, ¿verdad? Aquí hay sabiduría. Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí, ¿verdad? Cuando habla esto, hay mucha interpretación, mucha teoría acerca Ujú. de esto, ¿verdad? Pero nos habla a nosotros que el Señor, pues, dice aquí, ¿verdad? Esta es la sabiduría. O sea, entendemos nosotros que va a haber algo. La verdadera sabiduría, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios, la que da el Señor, la que nos da el entendimiento a través de su Espíritu de poder entender las cosas, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, ¿verdad? Veíamos otro hermano que habla la teoría y empiezan a sacar, ¿verdad? Los números
acerca de Nerón César, por ejemplo, ¿verdad? En numerología. En numerología y todas estas cosas. Pero lo que sí es cierto, hermano, que cuando nosotros vemos este 666, nosotros vemos que es un número que no es completo. Amén. En cuanto, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? La Biblia nos empieza a hablar nosotros que en el séptimo día, ¿verdad?, el Señor descansó. Y empieza a hablar varias cosas acerca del número 7, o sea, el 7 es el completo, pero el 6 no le llega al 7. O sea, es incompleto, ¿no? O sea, el Señor no le dejó que le pasara porque hay límite para tenerlo. En el sexto día hizo Dios al hombre. Entonces, yo estaba leyendo varios comentarios donde había uno donde dice que el 666 es el hombre en su ego, en su máxima expresión. O sea, tres veces 6. O sea, es porque fue el número que hizo. Pero aquí en este momento, como dice el hermano Ever, es perfección para Dios el séptimo. Pero ¿realmente va a ser número 666 la marca? Sí. Por eso habla aquí, ¿verdad? Dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número, ¿verdad? Y nos habla aquí a nosotros. Sí, pero el número de la bestia. El número de la bestia. Pero no dice cómo hacer el sello. No. O sea, esa es la equivocación que va dando. Correcto, esa es la equivocación. Entonces, porque muchos dicen que el número es 666. Y como por supuesto, el satanismo lo ha adoptado. Lo usa. Y no importa que adopten, con tal que sea para adoración a Satanás, lo van a hacer. Lo usan, sí. Pero la agitación de este mundo está diciendo, porque eso sobre Nerón y todo posiblemente tenga relación y coincide, pero yo voy con su teoría. Para mí, el gobierno que estaba previamente funcionando es el gobierno humano. Y el hombre nunca ha llegado a ser 7. Por más que quiera, no va a llegar a ser 7. Y el hombre siempre ha querido adoración. Y todo lo que usted ha visto de aquí atrás ha sido adoración para las bestias. El Señor lo dejó en 6, como dice el hermano. Sí, no va a pasar de ahí. Por más que quiera, no va a pasar de ahí. Como él dijo. O sea, por eso es que nosotros tomamos todo en contexto, paralelismo y todo. Cuando el hermano dijo una bestia de la tierra que no tiene nada que ver con el cielo. O sea, y usted ve, dice, es número de hombre, está hablando de alguien que terrenalmente hablando está en su máxima. Pero eso es lo que ha pasado en todos los tiempos, hermano. Todo emperador y todo rey ha querido ser como Dios. Ha querido llegar a ser 7. No puede llegar a ser 7. Por 3 veces que sea o 4 veces que sea, no va, así muera 3 veces y nazca 3 veces, que no va a pasar, nunca va a llegar a ser 7, nunca será igual a Dios. Y por eso digo, que tenga entendimiento ahora, porque Satanás ha querido ser igual que Dios. Por eso dice, y nunca debe ser. Él es peor, ¿sabe por qué? Porque por lo menos el 6 somos nosotros, estamos más cerca del 7. Pero él fue antes del 1, 2, y 3 y 4, porque fue creado antes. Sí. Él fue del 0. Él está en negativo. Está negativo, correcto, es negativo. Exacto. Entonces, hermano, es muy interesante lo que usted me está diciendo y me interesa esa teoría porque yo me pego a la teoría. Amén, no me importa si es un 666, literalmente. Pero que es una marca, es una marca y es un sistema. Yo me voy a esa teoría, porque podemos alegorizar mucho, y es lo que le digo, que por este programa tiene que ser un poco diferente. A nosotros mismos convencernos por nosotros mismos. Sí. Porque si yo me voy a muchos comentaristas, sacan a Nerón, sacan el nombre Nerón textualmente, 6, 100, 50, lo suman. Es una teoría que tiene bastante fuerza. O sea, tiene... Porque se ha venido correcto, no, y tiene. Pero realmente, según lo que está diciendo acá, es un sistema. Porque dice, mire el número de la bestia, 666, el número de la bestia, no está diciendo que es la marca. Y si no la leemos textualmente, dice el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. De la bestia, no dice de la marca. Y luego está una coma, dice, pero no dice un punto de parte ni 2 puntos, ¿verdad? Es una coma. Y dice, pues, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre, dice rápido. O sea, no tiene nada que ver con Dios. Y los que están ahí operando van a ser hombres. Influenciados por... Y luego nos da la idea de este número. Fíjese, dice que si no tuviese la marca o el nombre de la bestia. Por supuesto. Entonces, o sea, pero no está diciendo que es un número. La marca o el nombre. Porque la distinción de 666 está diciendo de que es la bestia. Ella es la bestia. Claro, le está haciendo una referencia de quién es ella. De quién está detrás de él. De quién está detrás de él. Por supuesto, quién está detrás. Pero después dice la marca y la imagen de la bestia. Son cosas muy separadas. La marca o la imagen. O sea, le dice o lo uno o lo otro, pero tiene que estar marcado. Pero es que acuérdense, hermano, que cuando Jesucristo, cuando Dios nos hizo a Adán, le dio semejanza e imagen. Semejanza es la moralidad, es el ser que es humano. Pero la imagen es la responsabilidad que le dio a él o los deberes que le dio. Porque la creación miraban a Adán con la imagen de Dios. Cuando él pierde y cae, pierde la imagen de Dios. Ya no tiene respeto por los animales ni tampoco por la creación.
¿Sí? Porque por eso es que se escondió. Pero es que la Pero es que huyó. palabra en el original, imagen, sí aparece, semejanza, da indicios de la palabra semejanza. Pero en el original no está. No aparece. O sea, está pero lo sobreentiende. O sea, la imagen sigue, o sea, sí porque fue el señorío que le dio, o sea, fue la responsabilidad, fueron los deberes que le dio. Son los deberes que le dio, pero es que son las responsabilidades o nuestras obligaciones. Eso es como que nosotros que vengamos y nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. ¿Es que sí? O sea, no somos imagen. Embajadores, dice. Somos imagen de Cristo nosotros, por eso la gente tiene que ver a nosotros, la gente nos ve a nosotros como cristianos, porque estamos representando a Cristo. Es igual como le dio Dios, es igual aquí con la bestia también a su gente. La gente va a ver que ese es de la bestia. Sí. La marca, sí. Sí, va a tener el sello y la marca de la bestia. Sí. Lo va a tener acá, esa distinción lo va a ver. Lo va a tener acá porque tiene que ser visible, porque la Biblia dice que tiene que tenerlo. Exacto, y en algo se nota, hermano. Y le dice literalmente dónde lo va a tener o dónde tendría que tenerlo, ya sea acá o acá. Y es igual, porque mire que la mano derecha es donde usted escribe, son muy pocos los que son zurdos, ¿no? Sí. Pero usualmente siempre la distinción suya, o sea, aunque usted ponga camisas, siempre sus manos tienen que estar como visibles. Porque es lo que usted trabaja, es lo que usted hace. Cuando usted saluda a alguien, ¿verdad? Regularmente, ¿verdad? Siempre, o cualquier mano sea. Su mano derecha, de verdad, mucho gusto. No se va a ver si usted es o no es de la bestia. Somos de los mismos, no somos los mismos. Al saludar a alguien tiene que verse. Si no se le ve aquí, no se le ve aquí. Pero aparte de eso, hermano, por ejemplo, nosotros podemos ver que ¿verdad? El que está en contra se va a notar rápido. ¿Verdad? Nosotros podemos decir, nosotros llegamos a algún lugar y es un lugar bastante caliente en cuanto a delincuencia. Se nota rapidito quién es el que es delincuente, ¿verdad? Porque se siente y se ve, ¿verdad? Y en este caso se va a sentir, se va a ver, pero aparte va a haber una marca, o sea, algo que va a tener más fuerza, algo que, ¿verdad? Va a tener influencia. Y aunque yo sé, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que ¿verdad? Satanás es derrotado, que no va a tener poder para siempre. Estas son cosas que van a acontecer y que pues hoy las estamos hablando acá. Amén. Como el Señor nos ayuda a darlas. Y que eso va a caer ahí en redes sociales. Así es. Para aquel cuando estén... Esto va a ser viral en todo. Amén. Es importante, hermano, es que usted dice que cuando uno va a un lugar de delincuencia sabe quién es delincuente. Yo me acuerdo cuando andamos en el mal camino, uno decía, es drogadicto. Sí. ¿Y cómo sabes? No, yo sé, es drogadicto. Y iba y le decía, ¿tienes algo? ¿Por qué me preguntas? Pero él también sabía. Claro. Porque, o sea, se conoce. O sea, hay una imagen ahí. Es igual con la bestia. Ellos van a saber quién es el adorador y quién no. Y el que no fue así con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Porque ellos fueron a espiarlos. Ellos fueron a espiar a ver por qué no lo adoraban a la bestia. Y fueron y contaron. No, allá va a ser y decir, no, este no es. Porque este no se parece a nosotros. Sí. Esa es la diferencia de esta marca. Es interesante, hermano, eso. Y cómo se nos ha enseñado mal. Es que porque hemos traído teorías de otros y porque no hemos estudiado. El distintivo de 6 es, no importa las veces que por eso le pone 3, 6, 6, 6. No importa la cantidad de veces que se lo repitan, no llegan a la divinidad, porque lo que denota es que son seres creados. Y aquí no vamos a tener un problema, porque muchos han traído esto, ¿verdad? Y lo enseñan, y maestros. Ahora, pero lo siento, vamos a irnos a la Biblia. Acuérdese que usted está, hermano, ahí atrás de cámaras, usted puede poner un feedback, mande su comentario, pero estamos, por eso el programa se llama Escudriñando la Verdad. Sí. Aquí hay mucha verdad, que vamos a dejar muchas teorías atrás y si están posiblemente encajen, pero vamos a ir a la Escritura y vamos a tratar de nosotros mismos como maestros, que no somos abogados, no somos jueces, no somos doctores, pero somos personas que amamos la verdad. Y amamos la Escritura y nos hemos dedicado a llevar esta palabra, a llevar este evangelio a como el Señor nos ha iluminado, ¿verdad? Con nuestras deficiencias, porque no somos perfectos, pero queremos llevar este mensaje a estas almas que no tienen oportunidad de un seminario o ir a un instituto bíblico. Amén. Y de dar un programa sistemáticamente. Amén, hermano Ever. ¿Qué más? Bueno, ¿verdad? Siempre estamos nosotros abiertos a aquella persona, ¿verdad? Que tenga su comentario, su teoría, ¿verdad? Nosotros, pues, crítica, ¿verdad? Lo que sea. Nosotros, ¿verdad? Si alguien nos dice, mira, esto es así, así, a la luz de la palabra nos damos cuenta, también reconocemos. Pero en este caso exponemos, ¿verdad? Lo que nosotros, ¿verdad? Hemos estudiado y hemos entendido hasta el momento, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de traer. Sin tratar de crear miedo ni confusión a nadie, sino al contrario, traer la luz. Ni controversia con nadie. O sea, sí. Ni contradecir a ninguno, sino, ¿verdad? Lo que nosotros hemos analizado y estudiado. Por eso, ¿verdad? Hacemos este programa.
para enriquecernos todos en cuanto a estas palabras, hermano. Habría mucho que contar, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a dejar también... Falta más, sí, ya mucho. La próxima clase viene lo que son, salen en escena de vuelta los 144,000 y salen adorando con Jesucristo. Interesante, ¿dónde aparece la escena y por qué aparece hasta ahora? Luego aparecen los 3 ángeles, vienen 3 ángeles en camino, que sueltan las copas, o sea, esto sigue y es interesante que ya llevamos 9 programas del Apocalipsis, ahorita, 9, 10 programas. Interesante, hermano, que Dios nos ha respaldado y que hemos aprendido. Yo he aprendido bastante, sí, porque de esta forma sistemática que le damos, aparte de eso, exegética, hermano, uno se enriquece y ve cada día más la mano de Dios y el control de todo. A Dios no le escapa nada. Sí. Es que eso es lo maravilloso. Leer Apocalipsis, nosotros decíamos, no es un caos desordenado. No. Sino que es un caos ordenado y lo sorprendente, lo que a mí me sorprende es ver el control de Dios en todas estas situaciones. Parece caos. Pero el control que Dios tiene hasta y dónde los tiempos, porque usted ve los ángeles van decretando lo que Dios ellos son los que abren todo. Sí. Entonces, porque ellos son los que traen juicio, pero de parte de quién, de Dios. Entonces quiere decir que el control es de Dios. Y sobre todo que hasta Satanás se le somete, tiene su turno. Tiene que no se va a pasar la fila para ir más adelante, ni más atrás, no. Ahí, ahora te toca a ti, abre. Haz lo que tú tienes que hacer. Interesante. A ver, hermano, no sé si nos despedimos, hermano. Amén, ¿verdad? Me siento muy contento, hermano, muy, ¿verdad? Alegre, ¿verdad? Con todo lo que estamos aprendiendo juntos aquí en este lugar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, llega a la conclusión de acuerdo a los estudios y lo lindo es que nos ponemos de acuerdo en esto, nos entendemos y nos gozamos, nos regocijamos en esto y esto, pues, este regocijo, esta alegría, pues, nos gusta compartirla y qué bueno que siempre hay, ¿verdad? Ahí fieles oyentes y fieles personas que están viendo el programa. Muchas gracias por su tiempo, amén. Esperamos que lo sigamos aprovechando y no se pierda la próxima clase que va a estar mucho mejor todavía, amén. Esto está muy bueno. Y se pone mejor. Amén, gloria a Dios, agradecido siempre con el Señor. Yo siempre digo, que tengo la oportunidad de compartir la palabra con Él, yo me gozo, hermano, y aprendo. Es que todos los días se aprende, hermano. El que diga que lo sabe todo, pues está desvariando. Yo creo que comió mucha pizza el día anterior. Pero nosotros en la palabra, si somos verdaderamente siervos de Dios, aprendemos, nos enriquecemos de la palabra de Dios y somos edificados en la palabra. Eso es lo más importante, amén. Ser edificados en la palabra y pidiendo al Señor que todas aquellas personas que nos ven sean edificadas. Y yo sé que esta palabra no va en vano, porque Dios tiene el control de todo y esperando de que aquellos hermanos que siguen la secuencia de las enseñanzas sean edificados, porque ellos van a ser vasos portadores de estas mismas enseñanzas para alguien más que no amén. Puede, hermano, de tener acceso a esta enseñanza, porque Dios prepara a otra persona, porque para ser llevado a otro lugar no hay posibilidad o acceso a un enriquecimiento de la palabra, y doy gloria a Dios por ello y esperando para una próxima ocasión, confiando en el Señor de que nos permita estar para la siguiente clase, que como dice el hermano Ever, va a estar mejor todavía. Amén, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor, hermano, por esta clase y que usted esté ahí detrás de cámaras, envíe su enlace, amén, cuando aparezca ya en Facebook. Amén. Recuerda, estamos semanalmente con un tema nuevo en vivo, así que mande su mensaje, mande sus enlaces a sus familiares, a sus amigos, y recuerde que Cristo viene pronto y que nosotros estamos esperando la boda del Cordero. Amén. Todos estos conocimientos no son para nosotros, pero sí necesitamos saber cómo Dios tiene control de todo y cómo aplica en la actualidad para nuestra vida, si es necesario tomar una enseñanza, porque la palabra es viva y eficaz, amén, y esa misma nos ayuda a nosotros. Le damos gracias al Señor por los hermanos que están fuera de cámaras, amén, que están atrás de cámaras haciendo la parte técnica. Gloria a Jesús por ellos, porque no es fácil, amén, pero están siempre ahí, amén. Dios me lo bendiga, hasta el siguiente programa. Dios me lo guarde. Amén.